Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainerd Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Wow. Esto es importante entender y saber. Cuando Lucas escribe, Lucas les dice a Teófilo, le dice: mira, te voy a escribir la historia de Jesús que ha sido canonizada, que sabemos, aunque han escrito muchos, pero no todos son ciertos, no todos son válidos, excepto los libros que son inspirados por Dios. Ahora, ¿sabes? Me cuesta un poco esto, cómo poder explicarlo, pero voy a tratar de hacerlo tomando la venida de Jesucristo. Por ejemplo, ¿cómo puedo explicarle a una persona la venida de Jesucristo? El libro de Juan es bien claro que dice que Jesús, como es eterno, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ese verbo que estaba en el futuro, cuando vino, ¿cómo se llama ese acto de la venida de Jesús acá a la tierra? Cuando Él viene al vientre de María, ¿cómo se llama eso? El nacimiento de Jesús. Pero ese nacimiento tiene una palabra técnica en la Biblia. Se llama la encarnación. Es un milagro. ¿Cómo puede ser que una mujer pueda quedar embarazada sin un hombre? Pues la Biblia nos relata que esa mujer quedó embarazada, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, Dios toma hombres para que escriban algo milagroso, algo que sucedió extraordinariamente fuera del entendimiento humano. ¿Cómo podemos entender eso, hermano? ¿Alguien me puede explicar cómo una mujer puede quedar encinta sin un varón? Bueno, Jesús es extraordinario por eso, porque es el único hombre venido a esta tierra, venido a este mundo, se encarnó, pero no por medio humano, sino por medio divino. Eso es maravilloso, esa es la revelación que tienes. Por eso es que Mateo y Lucas, que hablan del nacimiento de Jesús, están dándonos revelación que si no fuese por Dios que Él quiso revelarnos eso, no podríamos saber ni entender, ¿sí o no, hermanos? Entonces es algo milagroso que está escrito y que debo creerlo porque es inspirado por Dios. Bueno, si eso sucedió con Jesucristo, lo mismo sucede con la Escritura. Porque, ¿qué pasa? Dios podría haber hablado en el cielo y habernos dicho todo, pero Él no lo hizo así. ¿Qué hizo Él? Él tomó a hombres aquí en la tierra, los sopló su palabra, los inspiró su palabra para que ellos escribieran su palabra. ¿Y cómo se llama ese acto de soplarle para que los hombres escribieran? Inspiración. Inspiración. Eso es maravilloso. Esa es otra cosa que nosotros podemos admirarnos y quedarnos asombrados, que los 66 libros que tenemos son inspiración de Dios. ¡Qué maravilloso! O sea, de otra manera no podríamos conocer y saber qué piensa Dios de nosotros, qué piensa Dios del mundo, qué piensa Dios del infierno, qué piensa Dios del cielo, qué piensa Dios del pecado, qué piensa Dios, no sabríamos si Dios no nos hubiese dejado estos libros inspirados. Y entonces en esos primeros 100 años eso es lo que sucedió. Dios estaba inspirando el Nuevo Testamento para que hombres escribieran, y esa inspiración ahora lo tenemos en 66 libros. Lucas dice, puesto que hay muchos que han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Así que fíjate qué interesante este tema
de la historia de Jesús, que en los primeros 100 años muchos escribieron, pero no todos los libros que se escribieron fueron inspirados. Ahora, fíjate, una de las cosas interesantes, si me puedes ayudar en el Padres de la Iglesia, en el slide Padres de la Iglesia, quiero que notes que en esos primeros 100 años no solamente estaban los apóstoles, pero comenzaron a asomar los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, ahí tienes a Pablo, Pedro y Juan, que eran apóstoles. Pablo, su discípulo Lucas, Pedro, su discípulo Marcos, pero Juan, fíjate qué interesante, el que tardó en partir aquí en la tierra, él fue el que en el año 80 escribe el libro de Juan. Pero mira la lista de discípulos que tuvo Juan. Mira, Policarpo, Ireneo, Orígenes, Clemente, Justinio Mártir, Eusebio, y hay muchos, muchos más. Pero estos son los principales padres de la iglesia primitiva, que los discípulos de estos apóstoles, ellos en este concilio de la Odisea se juntaron para leer los textos, leer los evangelios y decir cuáles evangelios iban a ser aceptados. Y ellos al final determinaron que estos 4 evangelios iban a ser los que la iglesia iba a tener para poder conocer la vida de Jesús. Qué interesante cómo Dios, para poder entender la encarnación, para poder entender la inspiración, Él usó hombres y personas humanas como tú y como yo. Para que sucediera la encarnación, usó una mujer. Para que sucediera la inspiración, usó hombres. ¿Saben lo lindo de la historia de Dios? Es que Dios todavía sigue usando a hombres y mujeres para que el evangelio siga extendiéndose a través del mundo hasta que Él venga. O sea que la historia de Dios no paró aquí. La historia de Dios continúa y tú y yo estamos en la historia de Dios y Dios quiere usar tu vida y mi vida para que el evangelio siga expandiéndose, porque Dios lo que va a usar. Yo siempre me pregunto, Señor, ¿por qué tú escogiste a hombres que somos débiles, que somos, como hemos dicho, pecadores y que vamos a fallar? ¿Por qué, si tú querías que el evangelio corriese más rápido, más claro, más nítido, por qué no elegiste a los ángeles? Porque los ángeles hubiesen hecho un mejor trabajo. ¿Por qué tú te complaces en usarnos a nosotros? Pero cuando tú lees las cartas de Pablo, tú te vas a dar cuenta que el evangelio es más penetrante, el evangelio es más interesante, el evangelio es más conmovedor. Cuando un pecador te comparte cómo él encontró a Jesús que le solucionó el problema de su vida, especialmente el problema espiritual de su vida. Cuando dice, mira, yo era un borracho, yo era un peleador, yo gastaba el dinero, pero vino Cristo a mi vida y me salvó, me cambió, me hizo un nuevo hombre, una nueva mujer. ¡Wow! Eso no podían hacer los ángeles. Eso solamente sucede en la vida de un pecador que viene a Cristo, recibe el perdón, recibe la limpieza, recibe el cambio. Dios le hace un nuevo hombre, una nueva mujer, pone un corazón nuevo, una mente nueva. Y entonces ese hombre, esa mujer está listo para poder ser el trofeo de Dios y que la gente pueda mirar. Mira, aquí está un redimido por la sangre del Cordero. Y ese eres tú, hermana, hermano, que tenemos la posibilidad de ir por este mundo compartiendo el evangelio para que la gente conozca de este bendito Salvador. Esa es la historia. La historia es redentiva, la historia es de redención. La historia es que Dios mandó a su Hijo y que su Hijo hizo una obra para salvación, pero que el Espíritu Santo ahora sigue obrando en nosotros,
de tal manera que somos las personas que Dios está utilizando para que el reino de Dios continúe. Volvemos a Lucas capítulo 1. Entonces la primera cosa que vimos es el canon. ¿Cómo se dio el canon? El canon fue Dios hablando a los hombres, inspirando su palabra, los hombres anotando lo que Dios quería, y con esas reglas que pusieron los padres, pues la segunda, si me puedes ayudar con regla de fe y práctica. Entonces, el canon, ¿qué es el canon? Es la escritura que el Espíritu Santo inspiró, reveló a los apóstoles, pero con un fin, con un motivo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el motivo, iglesia? Que sea la regla de fe y de conducta para la iglesia. Esa es la finalidad del canon. Esa es la finalidad de que tenemos estos 66 libros. Que esta palabra sea la que conduzca mi fe y mi práctica de vida mientras esté en esta tierra hasta que Él venga. Mira, es triste cuando vos lees el Antiguo Testamento y lees especialmente la historia de Israel. Oseas capítulo 8 versículo 12 dice Dios de Israel, escucha lo que dice Dios, Oseas 8:12, dice: les escribí las grandezas de mi ley. Estaba hablando Dios de su pueblo, y Dios le dice al pueblo a través de Oseas: dile a mi pueblo que les escribí las grandezas de mi ley, y ellos las tuvieron por cosa extraña. Por eso es que el pueblo de Dios se dispersó, se desparramó. El pueblo de Dios, Israel, no está más. Porque teniendo la palabra de Dios revelada, ellos no obedecieron la palabra revelada. Ellos decidieron poner sus propios dioses. Decidieron hacer su propia vida. Decidieron caminar en sus propios pensamientos. Por eso es que Dios los tuvo que desechar al pueblo de Dios. Muchas veces Dios trajo profeta tras profeta para alertarle al pueblo, llamar la atención al pueblo, decirle al pueblo: arrepiéntanse, vengan a la palabra, escuchen la palabra. Pero el pueblo endureció su corazón, endureció su alma, su mente, y no quiso escuchar la palabra de Dios. Por eso es que fue desechado. Pero hermanos, hoy también tenemos ya la palabra de Dios revelada, inspirada. Y la pregunta es: ¿cómo la tratamos nosotros de esa palabra? ¿Cómo nos acercamos de esa palabra para conocer el plan que Dios tiene para mi vida, el plan que Dios tiene para este mundo, lo que Dios desea, lo que Dios espera de mí? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no conozco la palabra? Es bien difícil conocerle a Dios sin conocer la palabra de Dios. Sabes, hoy vivimos un tiempo bien peligroso, en el sentido en que la gente ya no quiere leer la Biblia. La gente quiere ver más TikTok. Entonces, mientras más TikTok ven, piensan que están más enterados de la Biblia, porque en el TikTok hay cosas bíblicas, pero no es así. Porque no puedes tú ver TikTok y decir que estás aprendiendo de Dios, porque eso son partes de la palabra de Dios. No es toda la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si yo no tomo en serio la palabra de Dios para venir y leer libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, para entender lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo puedo obedecer a Dios? Entonces estamos en un tiempo difícil, que lo que estamos, mira,
Hoy la generación que estamos enfrentando, muchos lo han llamado la generación de cristal. ¿Por qué es la generación de cristal, esta nueva generación, estos nuevos jóvenes? Porque se dejan llevar mucho de sus emociones. Porque dicen, es que no me siento. Pero no es cuestión de que si sientes o no sientes, tienes que entender lo que Dios te está diciendo. Fíjate a dónde hemos llegado, que esto de que es que no me siento hombre. Un hombre dice, es que no me siento hombre. Una mujer dice, es que no me siento mujer. Pero hermano, no es cuestión de que si sientas o no sientas, es lo que dice la razón, lo que dice el pensamiento, el sentido común. Y si no conoces la palabra de Dios, el sentido común que está revelado en la Biblia, los jóvenes se van a ir simplemente por ese camino facilista del sentimiento. ¿Y dónde van a terminar? Destruyendo su vida, que vemos, por ejemplo, en países como en Europa, jóvenes, la juventud, jóvenes de 18, 20 años ya no saben qué hacer con su vida y prefieren suicidarse. El alto grado de suicidio en Europa son jóvenes, porque se sienten de una manera, de otra manera. Un día quieren vivir de una forma, otro día de otra forma, y no quieren razonar, no quieren pensar, no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. Entonces Lucas le dice a Teófilo, mira Teófilo, la historia de Jesús te voy a contar cómo sucedió desde el principio. La historia de Jesús, cómo sucedió. Versículo 2 dice, tal como nos enseñaron los del principio, los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. Dice, me pareció a mí también, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, mira, el canon es la regla de fe en la cual yo tengo que vivir. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, es palabra inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios inspiró a hombres, apóstoles, para que ellos escribieran lo que Dios quería. Eso es el canon, la regla de fe y conducta que tenemos ahora, aquí ya. 66 libros. ¿Ok? Ahora, Lucas dice que la historia, si me puedes ayudar con el otro slide. Lucas dice entonces, mira, la historia de Jesús viene a través de la tradición que ha sido contados a través de los años. La historia de Jesús, Lucas dice que él ha ordenado la historia de Jesús. Y esa historia se ha venido pasando de generación en generación, de generación en generación. Por eso es que es interesante este libro, es magnífico, es único. Porque imagínate, han habido reyes que han querido destruir este libro. Reyes que han dicho, vamos a quemar todas las Biblias. Reyes que han destruido las imprentas donde se han impreso libros y Biblias y han dicho, nunca más vamos a imprimir más Biblias. Pero hoy por hoy, ¿qué es el libro más vendido a nivel mundial? La Biblia. Hoy por hoy, la Biblia es la Biblia más traducida a todos los idiomas que hay en el mundo. Hoy por hoy, la Biblia, tú puedes en cualquier idioma encontrar una traducción de la Biblia. ¿Por qué será eso? Porque la Biblia es el regalo de Dios para la humanidad, para que el hombre pueda pasarse de tradición, de generación a generación, de generación a generación. Por eso es que nosotros dijimos, y vamos a repetir esto, nosotros como cristianos, como iglesia, nosotros debemos saber por qué creemos lo que creemos, por qué pensamos como pensamos.
Nosotros no estamos aquí porque no tenemos que hacer o no tenemos otras cosas más importantes, interesantes que hacer. Estamos aquí porque estamos obedeciendo a la cabeza, al rey que nos llamó para instruirnos en las cosas elementales que a través de las generaciones se han venido enseñando. Pablo le dijo a Timoteo: guarda el buen depósito que se te ha sido entregado. ¿Qué es el buen depósito? La enseñanza bíblica. Guarda el buen depósito que se te ha enseñado. Hoy, tristemente, escuchamos enseñanzas en el internet. Hoy tenemos muchos predicadores, pero no están guardando la enseñanza que han recibido de generación en generación, de generación en generación. Por ejemplo, últimamente se han levantado grupos, escucha, pare de sufrir. ¿Has escuchado ese grupo? Y entonces, ¿qué te están enseñando? Otro evangelio. Están trayendo otra verdad. Están trayendo otros conceptos, otras ideas de vivir el evangelio sin sufrimiento. ¿Quién no quiere un evangelio sin sufrimiento? Todos levantan la mano. Sí, sin sufrimiento. Pero el evangelio no es eso. El evangelio, el paquete es: acepta a Cristo, recibe la vida eterna, pero también hay un costo. Y ese costo puede ser sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de salirnos de esa tradición que hemos venido aprendiendo en la iglesia desde nuestra niñez, que vienen las enseñanzas desde la niñez, para que podamos eso guardarlo y traspasarlo a las próximas generaciones. Traspasar a las próximas generaciones. Pare de sufrir. Después vino otra herejía. ¿Cuál la otra herejía de estos? El evangelio de la prosperidad. ¿Has escuchado? Donde te enseñan y la gente, claro, si alguien te dice: Dios quiere que seas próspero, en el evangelio no hay ningún pobre. ¡Wow! Yo quiero eso. Pero cuando tú lees la Biblia, conoces la verdad, no todos los cristianos fueron prósperos, fueron ricos. Es más, los verdaderos cristianos terminaron ¿cómo? Terminaron en la cárcel. Pablo terminó en la cárcel, sin nada, sin dónde asentar su cabeza, como Jesucristo, como su maestro. Entonces, fíjate cómo es fácil caer en la tentación de escuchar una mentira y pensar que es el evangelio y pensar que está diciendo esa persona una verdad bíblica. No, tengo que conocer la verdad, tengo que conocer la palabra. Por eso es que yo necesito conocer y venir a la historia de la iglesia, cómo fue la iglesia, cómo comenzó la iglesia, cómo ha sido la iglesia y cómo va a terminar la iglesia. Me encantaría que ustedes, por ejemplo, con su familia, sus hijos, vean las biografías de estos discípulos de Jesucristo, cómo ellos dieron su vida por el evangelio. De hecho, por ejemplo, Policarpo es una película que está en las pantallas que ustedes pueden ver. Es fascinante la historia de Policarpo, un discípulo de Juan, cómo él enseñó, cómo él entrenó a la próxima generación para que esté preparada para enfrentar la persecución que iba a venir a través de Nerón. Entonces Lucas le dice a Teófilo: Teófilo, te voy a contar la historia de Jesús, que nos ha sido contada desde el principio, de generación en generación. Y el versículo 3 dice: me ha sido aparecido también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas que desde su origen escribiste,
por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y lo que Lucas está diciendo es que, mira, ahora tenemos un canon, una regla de medir. Nosotros ahora tenemos algo donde podemos defender nuestra fe y defender nuestra conducta, nuestra forma de vida, porque tenemos una regla. No estamos a la buena de Dios, no estamos caminando a oscuras, no estamos caminando sin sentido. Estamos caminando la vida cristiana con conceptos, con principios, con mandamientos, con enseñanzas de Jesucristo, y todo eso está en los evangelios. Por ejemplo, hay una frase que Jesucristo dijo en sus enseñanzas, y él dijo así: haz con tu prójimo lo que te gustaría que te hagan a ti. Mateo 7. Ahora, esa frase, esa sola frase, lo han tomado todas las religiones del mundo. Los budistas, los islamistas, toda esa religión, las religiones orientales, chinas, todas esas religiones, todas las religiones de la India, todas las religiones del mundo toman esa frase para elaborar sus religiones y sus contenidos y sus conceptos filosóficos. ¿Quién dijo esa frase? Jesús. Y entonces nosotros tenemos las palabras de Jesús, tenemos las frases de Jesús, tenemos los hechos de Jesús, tenemos la vida de Jesús, y necesitamos conocer a Jesús en la Biblia. Necesitamos conocer a Jesús, al Jesús de la Biblia. Un hombre en la historia llamado Martin Luther King, que fue el que comenzó la reforma, cuando él se puso delante de la Iglesia Católica y les dijo: yo no voy a creer lo que ustedes están haciendo que la gente crea, yo me voy a parar en la Biblia. Y él dijo estas frases que creo que para nosotros deberían también ser unas frases que deberíamos nosotros tenerlas para nosotros, para cualquier tipo de defensa que queramos hacer de la palabra de Dios. Martín Lutero dijo así a la Iglesia Católica: no puedo elegir sino adherirme a la palabra de Dios, que tiene la posesión de mi conciencia. Fíjate cómo Lutero estaba tan firme, tenía una convicción tan fuerte a la palabra de Dios, que su conciencia estaba atada a la palabra. No puedo elegir sino adherirme a la palabra que tiene posesión de mi conciencia. No puedo, ni siquiera haré ninguna retracción. Le pedían que se retracte de lo que él decía en contra de la Iglesia Católica, ya que no es ni segura ni honesta para actuar en contra de la conciencia. Lutero decía: no puedo actuar en contra de mi conciencia cuando mi conciencia está atada a la palabra. Lo que dice la palabra, eso es lo que voy a hacer. No puedo hacer nada más. Así que mi conciencia, como está atada a la palabra, que Dios me ayude. Y eso es lo que necesitamos, yo creo, en estos días, hermanos. Que este libro ate mi conciencia. Que este libro sea mi forma de fe y de práctica en todo lo que yo hago, en todas las áreas de mi vida, en las finanzas, en el matrimonio, en el trabajo, como ciudadanos, como cristianos. La Biblia tiene que atar mi conciencia en cualquier pensamiento. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10 que nuestras conciencias, nuestros pensamientos tienen que estar sometidos, sumisos a la palabra. Y Martín Lutero terminó con esta frase diciendo
Quien quiera estime su doctrina, su fe, su confesión con recta y verdadera cordura, no puede permanecer en el mismo estado en el error o adherir una falsa doctrina. Un maestro que permanece mudo cuando se enseña el error y no obstante pretende ser un maestro de la verdad, es peor que un fanático descarado y con su hipocresía hace más daño que un hereje. Estos no quieren ofender a nadie o decir una palabra en favor de Cristo o combatir al diablo y al mundo. Lutero estaba muy comprometido con la palabra de Dios, que él menciona que quedarse callado cuando escuchas un error es ser cómplice de ese error. Y esto ha sucedido en muchos países en Latinoamérica, ¿no? Que muchas personas, no solamente hablando espiritualmente, bíblicamente, pero políticamente, no nos ha tocado a nosotros, pero por ejemplo tenemos el caso de Cuba, el caso de Venezuela. Si tú no denuncias, si tú no vas en contra del error que estás viendo, ¿te haces parte del error o no? Cuando hablamos bíblicamente pasa lo mismo. Si tú caminas con gente y sabes que esa gente está en el error y no tienes la valentía de decirle, no, la Biblia dice así, y te callas, nos callamos, estamos participando de ese error de esa persona. Así que hermanos, en esta mañana, Lucas, en esta introducción, fíjate qué interesante cómo nos ayuda. Ok, mira, vamos a estudiar los evangelios, pero primero, antes de nada, tienes que estar seguro que los evangelios han sido inspirados por Dios, son el canon que tenemos de regla y de fe y de práctica para nuestras vidas, que han venido siendo enseñados desde la antigüedad, se han trasladado, se han transmitido de generación en generación, Por eso será mejor que nosotros como iglesia, nosotros revisemos si estamos enseñando la verdad, si estamos enseñando el evangelio. Cuando nosotros enseñamos el evangelio, estamos tratando de decirles quién es Jesucristo, para que la gente se acerque a Él y no a las doctrinas de la supuesta iglesia que tiene la gente. Nosotros necesitamos predicar a Jesucristo. Es interesante, quiero terminar en la historia. Jesucristo ha sido el tema de muchos estudiosos, de muchas personas para tratar de entender a este personaje. Y han llegado a la conclusión que este es el personaje más grande, único a través de la historia. ¿Por qué? Porque mira, este hombre, sin ir a ninguna universidad, este hombre tiene más libros que cualquier otro hombre que se hayan escrito en esta tierra, en este planeta. Hay muchos escritores, por ejemplo, citarte algunos. Shakespeare, uno de los grandes escritores ingleses, tiene, por decir, 1000 libros escritos. 1000 libros. De Jesucristo se han escrito millones de libros. Así que fíjate cómo la gente se da cuenta que Jesucristo es un personaje único. ¿Cómo puede ser que un personaje que haya pasado en una tan corta edad de 30 años pueda haber hecho un impacto a la sociedad tan grande que de él se escriben más libros que de cualquier otra persona en el mundo? Primero. Segundo, dice la gente que estudia de Jesús, dice, este hombre jamás tuvo en su mano un arma, jamás tuvo un arma, y es el hombre que más ejército tiene en este mundo sin armas. Y él conquistó este ejército, su propio ejército, por amor,
no por armas, no por violencia. La iglesia está aquí, tú estás aquí porque has sido conquistado por el amor de Cristo, no por un arma, no por algo violento de afuera, sino porque Él te demostró su amor en la cruz y tú has venido a Él. Y mucha gente alrededor del mundo, especialmente, fíjate, en los lugares donde no se puede predicar el evangelio en una forma abierta, la iglesia del Señor Jesucristo, los soldados del Señor Jesucristo han sido mayores que en China, en la India y en países donde es duro y difícil predicar el evangelio. Así que este es nuestro Señor Jesucristo. No escribió en un libro, pero de Él tenemos miles de libros. No tuvo un arma, pero Él ha levantado grandes soldados. Y así la gente se da cuenta que Jesucristo es único, el más grande, y Él es el especial. Yo me pregunto, hermanos, nosotros como iglesia, ¿valoramos lo que tenemos? La palabra de Dios, ¿valoramos lo que tenemos a Jesucristo? Entonces vamos, Dios mediante, a verle a Jesús, como Lucas le dijo a Teófilo: excelentísimo Teófilo, te voy a mostrar la vida de Jesús para que veas lo más grande, lo más excelso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el canon está puesto, la inspiración ha sido dada, ahora es tu respuesta y mi respuesta. ¿Qué vamos a hacer con esto que Dios nos ha dado? ¿Lo vamos a atesorar? ¿Vamos a guardarlo? ¿Vamos a hacerlo nuestro? ¿O simplemente vamos a salir de aquí y vamos a decir: wow, qué bueno qué bueno que tenemos a Jesús? Pero no es eso nada más, hermanos. Acuérdate, Él vino a enseñarnos a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo supremo de Jesús. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta mañana estamos contentos, alegres de tener al personaje de personajes, nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que no tenemos que imaginarnos, no tenemos que simplemente adivinar o andar en tinieblas, andar en sombras, andar a oscuras, pero tenemos tu palabra que es el faro, la luz para no perdernos en estos días. Señor, ayúdanos, no como el pueblo de Israel, que tú les escribiste las grandezas de su ley y ellos lo tuvieron por cosa extraña, pero que nosotros podamos, Señor, apreciar, atesorar esta bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.